Buen día para todos. Empezamos con el capítulo 18 para Shat Shoftim. Dice: los Kohanim, los Levín, toda la tribu de Leví no tendrán parte ni patrimonio junto con Israel. Las ofrendas ígneas del Eterno y su heredad ellos comerán. Dice Rashi: ya sean físicamente íntegros o con defectos físicos. Toda la tribu de Leví. Puesto que el versículo ya habla de los Kohanim, los Levín, sería redundante que agregara a toda la tribu de Leví, a menos que se entienda que esta última frase enfatiza que todos los Levín están incluidos en la ley mencionada aquí. Parte en el botín de guerra. Si el pueblo de Israel hace una guerra, el botín obtenido en ella se reparte por igual entre todas las tribus. Pero la tribu de Leví, incluyendo a los Kohanim, no tienen parte de este reparto, ni patrimonio en la tierra de Israel. Y las ciudades adjudicadas a los Levín no eran patrimonio de sus tribus, su propósito era meramente proporcionarles un lugar para vivir en medio de las demás tribus. Sobre la falta de patrimonio territorial de los Kohanim, en el Bamidbar, el Eterno dijo a Aarón: en su tierra no tendrás patrimonio, ni tendrás porción entre ellos. Yo soy tu porción y tu patrimonio en medio de los hijos de Israel. Las ofrendas ígneas del Eterno, esto se refiere a las ofrendas consagradas del templo, es decir, las ofrendas que deben ser llevadas al templo para ser ofrecidas ahí. Su heredad, dice Rashi, esto se refiere a las cosas consagradas del territorio de Israel, que son las porciones separadas. ¿Okay? Dice aquí, es decir, las cosas consagradas que pueden ser ingeridas en todo territorio de Israel, no solo en el templo. Porciones separadas, es decir, la porción separada del producto agrícola que el israelita entrega al Cohen. Todo lo mejor del aceite y todo lo mejor del vino y del grano, lo primero de ellos, que ellos den al Eterno, a ti, el Cohen, te los he dado. Y de los diezmos, para un patrimonio completo, no tendrán entre sus hermanos. Y en el Midrash Sifri, los sabios interpretaron lo siguiente: la frase no tendrá patrimonio se refiere al patrimonio del resto, de los tres, no de los restos, dice aquí. La frase entre sus hermanos se refiere al patrimonio de los 5, se refiere al territorio comprendido entre el río Jardén y el mar Mediterráneo. Nos hace tus hermanos se refiere el patrimonio entre los 5, y yo no sé a qué se refiere eso, pero me parece que la tierra de Canaán, que está al otro lado del Jardín, hacia el oeste, es llamada territorio de 5 pueblos, y la tierra de Sihón y Og es llamada territorio de 2 pueblos, el Emorí y el Kenaní, y la frase del Midrash, patrimonio del resto, es enunciada ahí para incluir a los pueblos de Kení, Kenisí y Catmoní, que son Amón y Moab, y también Esaf. Eso se sabe, que se le fue dado a Abraham y también a ellos. Y así también interpreta el Midrash Sifri en la sección sobre regalos que había sido dicha a Aarón. El versículo que dice: por eso el Leví no tiene porción ni patrimonio junto con sus hermanos, fue enunciada para instruir a Israel respecto al Kení, el Kenesí, el Cadmoní, y también se haya escrito en las palabras de Rabí Clónimos, que era Rabbi Clónimos ben Shaddai, era un sabio contemporáneo de Rashi. Nació en Roma, Italia, y emigró a Worms, Francia, en el año 1064, donde tuvo contacto con Rashi, y murió en el año 1096 en la Primera Cruzada. Que así debe leerse en el texto del Sifri. La frase no tendrá patrimonio se refiere al patrimonio de los 5. La frase entre sus hermanos se refiere al patrimonio de los 7. Esto se refiere al patrimonio de 5 tribus y al patrimonio de 7 tribus de Israel. Y como Moshe y Yoshua solo adjudicaron su patrimonio a 5 tribus, ya que Moshe hizo heredar a las tribus de Reubén, Gad y media tribu de Menashe, le entregó su parte, y por su parte Yoshua hizo heredar a las tribus de Yehudá, de Efraín y la media tribu de Menashe, y las otras 7 tribus tomaron los territorios que le correspondían por sí mismas después de la muerte de Yoshua. Es por eso que el Midrash Sifri menciona 5 tribus por un lado y 7 tribus por otro lado. Seguimos.
Dice la ofrenda ígnea al Eterno y su heredad ellos comerán. No tendrá patrimonio entre su hermano el Eterno, es su patrimonio tal como él le habló, cuando le dijo, en su tierra no heredarás, yo soy tu porción. El versículo completo sería, el Eterno dijo a Aarón, en su tierra no tendrás patrimonio ni tendrás porción entre ellos, yo soy tu porción y tu patrimonio en medio de los hijos de Israel. Esta será la ración de los Kohanim, de parte del pueblo, de parte de los que inmolan un sacrificio, ya sea toro u oveja, deberá entregar al Cohen la antepierna, la quijada y el estómago. Dice Rashi, de parte del pueblo, pero no de los Kohanim. Tal como estipula aquí la Torá, siempre que un israelita degolle a un animal para su uso particular, que no sea una ofrenda, está obligado a separar para el Cohen las partes descritas en este versículo. Pero a diferencia del israelita, si un Cohen degüella a un animal para su uso particular, no está obligado a separar estas partes y darles a otro Cohen. Esto se aprende de la frase del parte del pueblo, lo cual excluye a los Kohanim, quienes en cierto sentido forman una casta aparte del pueblo. Respecto a los Levín, existe la duda sobre si ellos forman parte del pueblo o no. Por consiguiente, el Leví está exento de entregar las partes del animal especificadas aquí a un Cohen, ya que para ello el Cohen debería primero demostrar legalmente que sí está obligado. Pero a causa de esa duda misma, si un Cohen las toma, no está obligado a regresárselas. Ya sea un toro u oveja, dice Rashi, esto excluye a un animal salvaje. La obligación de dar al Cohen las partes animales especificadas aquí solamente aplica a un animal puro doméstico. La antepierna desde la juntura de la arcuba hasta la espaldilla, que llaman espaldón en francés antiguo. Aquí dice en el Tratado de Junín, se prende, a diferencia de las piernas del ser humano, que están divididas en dos secciones, el femor arriba y dos huevos articulados entre sí, llamados tibia y peroné. Las patas de un animal están divididas en tres secciones, una arriba de la otra. En hebreo el hueso inferior se llama arcubá, el medio se llama shok y el superior se llama colit. Lo que aquí la Torah llama zroa abarca de la juntura arriba de la arcubá hasta la espaldilla, que es el hueso amplio situado en el hombro del animal, el equivalente del omóplato en el ser humano. Por lo tanto, abarca los dos huesos superiores, el shock y el colit. Esto se refiere a la pierna delantera derecha del animal. Seguimos la quijada junto con la lengua. La quijada es solo un hueso y por ello carece de importancia intrínseca. Por ello la Torá le agrega la lengua. Además, puesto que la quijada simboliza el rezo, es obvio que incluye a la lengua. Los que interpretaban los versículos solían decir, la pata delantera del animal representa el poder de la mano del hombre, como se declara, y Pinhas tomó una lanza en su mano. La quijada representa la oración, como se declara, Pinhas se levantó y rezó, y el estómago representa lo dicho en el versículo, y a la mujer en su vientre. De ahí se aprende en el Tratado de Julín de por qué se le da precisamente estas 13 matanot o regalos al Cohen. Eso en conmemoración a lo que hizo Pinhas, ya que como vimos en la parashá de Pinhas, de que gracias a que él hizo eso, hace a Kadosh Baruj Hu, como dice allí, dice Shivet Hamati, que, que gracias a lo que hizo Pinhas, él prácticamente, que está escrito, Pinhas, hijo de Elazar, hijo de Aarón el Cohen, ha vuelto atrás mi cólera de sobre los hijos de Israel al vengar mi celo en medio de ellos y no consumió a los hijos de Israel en mi celo. Gracias a quien, a Pinhas, de que de por sí, por lo que habían hecho, Akadosh Baruj Hu iba a acabar con Israel, gracias a lo que él hizo. Es como un acto de agradecimiento a Pinhas, ya que Pinhas no solamente esa generación que estaba allí él salvó, sino sino que todas las generaciones después, porque todos los hijos que nacieron de él y todos, es gracias a quién, a Pinhas. Entonces, por eso, de forma perpetua, de todas las generaciones tienen que darle eso a la simiente Pinhas. Seguimos la primicia de tu grano
de tu vino y de tu aceite, así como la primicia de la trasquila de tus ovejas deberá entregarle. Dice Rashi, la primicia de tu grano, esto se refiere a la trumá. Y la Torá no especificó una medida en ella, pero nuestros sabios le estipularon una medida. Entonces quiere decir de que según la Torá, se le da, solamente con darle una sola primicia es suficiente. No hay necesidad de darle más. Pero los sabios estipularon una medida, dice el generoso le da la 40ª parte, el mezquino le da 60ª parte y el mediocre la 50ª parte. Y los sabios se apoyaron en un versículo para determinar que no se debe dar menos de la 60ª parte. Como se declara, esta es la contribución que separarán. Una sexta parte de una efá, de un homer. Efá es una antigua medida de capacidad. Su equivalente moderno aproximado es de 24.8 litros. Y el homer es la medida que en el lenguaje de la escritura se llama homer, en el lenguaje de la época de la Mishnah se llama kor. El core es equivalente a 30 CA. En términos modernos aproximados es equivalente al volumen de 246.2 litros de homer de trigo. La sexta parte de una efá equivale a media CA. La CA es una medida de capacidad. Históricamente hubo dos medidas con este nombre. La CA del desierto, utilizada en la época bíblica, y la CA de Jerusalén, cuya medida era de 20% de la CA original. Cuando das medio CA por un cor de trigo, eso equivale a una 60ª parte, ya que el cor equivale a 30 seim. Así dice aquí. Eso es preciso las medidas que ellos tenían que dar y las medidas que colocaron el pueblo de Israel. También es una de las cosas que dicen los sabios, muy interesante, que a Moshe Rabbeinu lo llaman también la trumá que dio a Kadosh Baruj Hu a este mundo, la trumá de Hashem. Vimos que los sabios colocaron o que la persona diera un 60avo o un 50avo o un 40avo, ¿sí? Dijimos que el generoso dice la 40ava parte, el mezquino la 60ava parte y el mediocre el 50ava parte. Esos son los tres, o 40, o 50, o 60. Está la del medio, la de 50. Fíjate lo que es. Si nosotros hacemos, ¿cuánto va a durar este mundo? El mundo va a durar 6.000 años. ¿Okay? A lo que llega el 6.000 años, el séptimo llega el Shabbat. De ahí ya llega la redención. Entonces, fíjate lo que es. Si tú colocas en la calculadora, colocas 6.000, que son por los 6.000 años, divídelo por 50. ¿Okay? Precisamente de 50, porque los sabios dieron 3 o 40, 50, 60, vamos a colocarlo por 50, ¿sí? Dividirlo por 50, ¿cuánto te da? Te da 120. 120 son los años de Moshe Rabbeinu. Los años de Moshe Rabbeinu, 120 años que vivió Moshe Rabbeinu, eso es lo que la trumá, por decirlo así, la trumá que dio a Kadosh Baruj Hu a este mundo, el Moshe Rabbeinu. Así explican los sabios. Interesantísimo. Seguimos. Así como la primicia de la trasquila de tus ovejas. Cuando cada año trasquila tu oveja, entrega de la trasquila la primicia al Cohen. El versículo no quiere decir que solo la primera vez que la persona trasquila su oveja debe entregar la primicia al Cohen, sino cada año que lo haga. Y la Torá no especificó una medida para este precepto, pero nuestros sabios estipularon que su medida debía ser una 60ª parte de la lana trasquilada. ¿Y cuántas ovejas se precisan para que queden obligadas a la primicia de la trasquila? Es decir, ¿cuál es el número mínimo de ovejas para aplicar este precepto? 5 ovejas, como se declara, y 5 ovejas preparadas. Está escrito en Shmuel 1, 25, 18, literalmente hechas en el sentido de listas para el acto, de separar la trasquila de ellas. Por su parte, Rabbi Akiva dijo, el número de 5 se determina así. La frase, la primicia de la trasquila, implica 2, con la palabra ovejas. La suma llega a 4. ¿Okay? Primero, la primicia de la trasquila son 2.
Después, la palabra ovejas son dos más, está en plural. La suma llega a 4, y añadiendo la frase deberá entregarle, la total llega a 5. ¿Qué? Hablar de lo primero, la primicia, implica por lo menos dos, ya que primero es lo que inicia una serie numérica. Después el plural oveja implica por lo menos dos. Y la frase deberás entregarle implica que por lo menos se entrega una cosa. Ahí ya son las 5, así dice Rabbi Akiva. De ahí se aprende. Seguimos, pues el Eterno tu Dios lo ha escogido entre todas las tribus para pararse a oficiar en el nombre del Eterno, tanto él como sus hijos todos los días. Para pararse a oficiar, dice aquí, de aquí se aprende que el servicio sagrado solamente puede ser desempeñado parado. ¿Okay? De ahí se aprende, y no, si lo hace sentado automáticamente, ese trabajo que hizo queda rechazado. Seguimos. Y cuando venga un leví de alguna de tus ciudades, de todo Israel, en donde él habite, y venga con todo el ansia de su alma al lugar que el Eterno haya escogido, podrá oficiar en el nombre del Eterno su Dios, igual que todos sus hermanos los leviín que están ahí parados delante del Eterno. Una porción como otra comerán, salvo la venta de los ancestros. Vamos a ver qué quiere decir aquí. Dice Rashi, cuando venga un leví, se podría haber pensado que este versículo habla de un leví puro. Para descartar esta hipótesis, el versículo afirma que viene para oficiar. Esto excluye a los leviín puros, ya que ellos no son aptos para oficiar. Es decir, de un leví que no sea Cohen. El oficio o ministerio al que se refiere este versículo es el servicio sagrado desempeñado en el santuario. Este servicio solamente podía ser desempeñado por los Kohanim. Los Leví meramente asistían a los Kohanim en esta labor. Por tanto, cuando en ese contexto la Torah habla del Leví, en realidad se refiere al Cohen, ya que solo a ellos aplicaba el servicio sagrado. La Torah llama Leví al Cohen porque de hecho los Kohanim constituían un clan dentro de la tribu de Leví, y por ello todo Cohen es simultáneamente Leví. Y venga con todo el ansia de su alma podrá oficiar, dice Rashi. Esto enseña que un Cohen puede venir al santuario a ofrecer ofrendas voluntarias o obligatorias personales. ¿Okay? Es una ofrenda personal que la persona decide ofrecer por iniciativa propia. Una ofrenda obligatoria personal se refiere a una ofrenda que la persona en forma individual está obligada a aportar, por ejemplo, para expiar una falta cometida o por otro motivo. Estas pueden ser ofrendas de pecado u ofrendas de culpa. Incluso en una guardia que no sea la suya, que los Kohanim eran divididos en 24 guardias. Cada guardia oficiaba durante 2 veces en el año. Aunque el servicio normal del santuario era prerrogativa de la guardia en turno, todo Cohen podía venir en cualquier momento y participar en el ofrendamiento de sus ofrendas personales, ya fueran voluntarias o obligatorias. Esto se aprende del hecho de que la Torah habla del ansia de su alma, lo que implica que se refiere a ofrendas que él mismo aporta. Según otra explicación, también enseña respecto a los Kohanim que vienen de peregrinaje a la festividad, que pueden ofrecer ofrendas en la guardia en ese momento y realizarle el servicio de ofrendas cuya obligación llega a causa de la festividad, como las ofrendas adicionales de la festividad, incluso que no sea la guardia de ellos. Aunque todo Cohen podía venir y participar en la ofrenda cuya obligación aplica porque se trata de una festividad, no podían participar en el ofrendamiento de ofrendas personales que no se deberían a causa de la festividad. Que no debieran a causa de la festividad. Seguimos, para oficiar en el nombre del Eterno, su Dios, igual que todos sus hermanos los leviín que están ahí parados delante del Eterno, una porción como otra comerán, salvo la venta de los ancestros. Dice Rashi, una porción como esta comerán. Esto enseña que los Kohanim que llegan participan en el reparto de las pieles y la carne de la ofrenda de pecado de cabras. ¿Sí? La ofrenda de la festividad eran de 3 tipos: la ofrenda de ascensión, las ofrendas de pecado y oblaciones de harina. Las primeras eran consumidas en su totalidad en el altar y solo quedaba la piel. De la ofrenda, esa piel se la repartían entre los Kohanim. De las ofrendas de pecado, ciertas partes del animal eran ingeridas por los Kohanim.
y las oblaciones de harina también eran ingeridas. Aquí el versículo enseña que cualquier Cohen puede participar en el reparto de estas cosas, incluso si no está de turno. Y el Midrash Sifri agrega que también podían participar en el lejen apanín, el pan del semblantes. Eso se lo repartían hasta cuando cambiaban los guardias en el Shabbat. Eso ya lo aprendimos anteriormente en las parashot anteriores. Entonces dice, y ahora bien, se podría haber pensado que también participan en las cosas cuya obligación no llega a causa de la festividad, como ofrendas continuas, ofrendas adicionales de Shabbat, ofrendas votivas y ofrendas voluntarias. Para descartar esta hipótesis, el versículo afirma, salvo las ventas de los ancestros, es decir, excepto lo que los ancestros hayan vendido en los días del rey David y el profeta Samuel, que fue cuando se instituyeron las guardias. Y los Kohanim vendieron entre sí los turnos, diciéndose, tú toma esta semana y yo tomaré la otra. Seguimos, cuando entres a la tierra que el Eterno tu Dios te entrega, no aprenderás para hacer según las abominaciones de esos pueblos. Lo que implica, dice Rashi, pero puedes aprender para entender y enseñar. Eso lo puedes hacer. Vimos también, dice aquí, lo trae aquí también aquí abajo que dice en Shabbat 75 ale, en Sanedrín 68 ale, ahí habla de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva y Rabbi Eliezer también, ellos aprendían y todo eso por lo que tenían parte del Sanedrín. ¿Para qué lo quieren saber? Para saber cómo se hace el kishuf, la magia y todo ese tipo de cosas, brujería y todo lo demás, para que cuando venga una persona y de repente lo acusen de que él estaba haciendo idolatría y todo ese tipo de cosas, ellos sepan en verdad cómo es que se hace, qué se hizo y todo lo demás, para saber si en verdad lo hizo o no lo hizo. Es decir, con el propósito de entender qué tan perversos son sus actos y enseñar a tus hijos, no hagas eso, ya que es una práctica de gentiles. Seguimos, no se hallará en ti alguien que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, uno que practique la adivinación, un pronosticador, un augur o un hechicero. ¿Sí? Ahorita Rashi va a explicar cada uno de ellos. Pasar a su hijo o hija por el fuego, dice esto, se refiere al culto al ídolo Molech, el cual consistía en que la persona hacía hogueras de fuego a ambos lados y hacía pasar a su hijo entre las dos. Hay varias opiniones sobre eso en el Tratado de Sanedrín. Esta es la que más se conoce, que se colocaban dos muros a los lados y se llenaba de fuego y se hacía pasar. Se le daba el hijo al sacerdote, el sacerdote lo hacía pasar. Hay otro que dice que no, que era que colocaban fuego y él tenía que pasar como por especie de como un piso lleno de agua con fuego y si él se caía moría y se quemaba. Hay varias opiniones sobre eso. ¿Okay? Dice la Torah, dice, no entregarás a ninguno de tus hijos para que pase por el Molech y no profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Eterno. Ahí mismo también dice, Rashi explica que Molech era el nombre de un ídolo pagano de la época y explica que el culto que le rendían era que la persona entregaba a su hijo a los sacerdotes paganos de Molech, los cuales hacían dos grandes fogatas y hacían que el hijo pasara a pie entre ambas fogatas. Bien. Practique la adivinación. ¿Quién es el adivino? El que agarra su vara y le dice, debo ir a tal lugar o no ir. Y así mismo se declara, mi pueblo inquiría de su palo y su vara le decía. En el Talmud de Sanedrín 64b hay una diferencia de opinión entre los sabios, Abaye y Raba, acerca de en qué consistía el culto que se rendía a Molech. Rashi explica el versículo según Abaye, pero Raba opina que hacían una fosa en el suelo y ahí encendían la fogata, luego de lo cual hacían que el niño brincara de un lado a otro encima de la fogata. En ambos casos el niño seguía vivo. Ramban, sin embargo, opina que el niño era quemado vivo. Según el Eben Ezra, es posible que este ídolo sea idéntico a Milcón, que era la deidad principal de los Amonim. Eso es lo que hablamos anteriormente también. Entonces estamos hablando de la adivinación, ¿sí? Entonces dijimos que el que dice así, un pronosticador al respecto, Rabbi Akiva dijo, esto se refiere a los que dan momentos propicios, los que dicen tal temporada es buena para comenzar tal cosa, pero los sabios afirman, eso se refiere a los que hacen trucos de magia.
¿Bien? Literalmente que toman los ojos, que toma los ojos. Frase hebrea que es equivalente a la española, que toma el pelo. Quiere decir que hace cosas muy rápidas que la persona no puede percibir, ¿sí? Eso es lo que quiere decir de que toma los ojos, que toma los ojos. Y la persona no lo percibe y no lo hace tan rápido que no se puede ver. Esa es la magia. Trucos de magia. Vamos a ver aquí. Dice aquí el meonén, ¿sí? Dice aquí que se refiere a que toma los ojos de la gente, haciéndoles creer que hace actos de magia cuando en realidad no hace nada. Un augur es el que actúa con base en que, por ejemplo, su pan cayó de su boca, un venado cruzó su camino o una vara que cayó de su mano. Nosotros también conocimos eso en nuestros países también, que decía no pase si ves un gato negro o que eso es malo, o no pasar por debajo ¿cómo se llama eso? Una escalera, cosas así que decía la gente, ¿sí? Cosas que decía la gente que no era bueno. Un hacedor de encantamiento es el que agrupa serpientes, escorpiones u otros animales en un lugar. ¿Bien? El propósito de reunir los animales en un lugar era para prácticas de hechicería o adivinación. Hoy en día, por ejemplo, ya en India y todo eso hacen todo eso también. Uno quien quiera de Off. Seguimos un hacedor de encantamiento y uno que quiera de Off o de Idoní o uno que consulte a los muertos. Dice Rashi, uno quien quiera de Off, este es un tipo de hechicería cuyo nombre es Pitón. El que la practica habla desde su axila y alza a los muertos en su axila. No sé, no me acuerdo muy bien el tratado de Sanedrín donde habla sobre eso, pero si más no me acuerdo, creo que se coloca una especie de hueso del muerto en la axila y imagino que dice unos nombres o cosas así para atraer el muerto. Y el muerto habla a través de la axila a él. Y el Idoni es el que mete un hueso, mete el hueso de un animal llamado Yadua en su boca. Yadua, y no me acuerdo, creo que es un tipo de pájaro, que era también el que tenía Balak Ben Zippor, también se llama Yadua. Y el hueso habla por medio de hechicería. O uno que consulta a los muertos, por ejemplo, el que eleva a los muertos en su órgano sexual, o el que hace preguntas a un cráneo. En aquella época, hoy en día, la Ouija y todo ese tipo de cosas para llamar muertos también. Pues abominación es para el Eterno, y el que haga todas estas cosas y a causa de estas abominaciones el Eterno tu Dios los expulsa de delante de ti. Todo el que haga estas cosas, aquí no se dice el que haga todo esto, sino todo el que haga estas cosas. Esto implica que está prohibido incluso una de ellas. Íntegro serás con el Eterno tu Dios. Dice Rashi, marcha junto con él, con integridad de corazón, y espera en él, y no indagues en el futuro. En vez de eso, todo lo que te llegue en la vida, acéptalo con integridad, y entonces estará con él, y formarás parte de su porción en el mundo. Si el versículo solo quisiera decir que uno debe aceptar con integridad de corazón todo lo que Dios hace, en vez de pretender hurgar en el futuro, hubiera bastado que dijera íntegro serás. Al agregar con el Eterno tu Dios, su propósito es enfatizar que al ser íntegro uno quedará apegado a Dios en el sentido de formar parte de su porción. Dice el Baal Shem Tov, que está escrito, íntegro serás con el Eterno tu Dios. En hebreo sería también tie im Hashem Elokeja. También está Hashem y también Elokeja. Se sabe que en hebreo el nombre Yud Kei Vav Kei está hablando del Gesed, Rahamim, ¿sí? La bondad o los misericordia de Kadosh Baruj Hu, es el nombre misericordia, se manifiesta la misericordia de Hashem. Pero Elokeja viene la palabra Elohim, que se manifiesta los juicios de Hashem. Dice Rashi, dice Baal Shem Tov,
ser íntegro con Hashem lo queja, porque está escrito también Hashem y también lo queja. ¿Por qué? Porque hay que ser íntegro no solamente con lo que Akadosh Baruj Hu te da, que obviamente que la persona va a ser íntegro con Hashem, si Hashem le da bondad, le da misericordia, fácil es ser íntegro con Hashem. Pero también de la misma forma tienes que ser íntegro con Hashem también en los juicios. Si te pasa algo, no, todo lo que pase tienes que ser íntegro con él y no preguntar por qué hizo, por qué esto, no sé qué, por qué me pasa aquí. Pues. Íntegro con Hashem, tienes que saber, todo es para bien. Seguimos, pues estos pueblos que tú conquistas solían escuchar a los pronosticadores y a los adivinos, pero en cuanto a ti, no así el Eterno, tu Dios te ha dado. Todas esas cosas de que venga y te leo la mano, o te leo las cartas, o todo ese tipo de cosas también está prohibido. Dice Rashi, eso de escuchar a los pronosticadores y a los adivinadores, pues él ha hecho que su presencia divina resida en los profetas y en los Urim Betumim. Obviamente aquí está hablando de lo que es permitido, del pectoral que tenía el Cohen, los Urim Betumim, todo eso que se preguntaba también a Shem si se podría salir a la guerra y todo eso que lo utilizaban los profetas. ¿Por qué? Porque acá todo lo que hace por un lado, todo lo hace por el otro. No puede ser de que haga cosas solamente para que sea prohibido, ¿no? Todo lo que hay en la tumá, lo que hay en la santidad, lo hay en la tumá también. Hay por una cosa y por lo otro. La persona elige al final. Así como ahí están en Israel, los Urim Betumim, los profetas que dijeron que va a suceder en el futuro y todo lo demás. Por otra parte, no consulta a los muertos, no hagas esto, no hagas lo demás, todo eso. Hay unos que dicen que los pronosticadores y todo eso también está con los que dicen hoy va a llover, no es mejor no salir y cosas así que dicen en las ¿cómo que se llama? En las noticias y cosas así también. Hay otros que hablan sobre eso. Dice, un profeta de tu seno, de tus hermanos, como yo, el Eterno tu Dios hará que se levante para ti, a él deberán escuchar. Como yo, dice Moshe Rabbeinu, como yo. Él está refiriendo a sí mismo. Es decir, como yo soy de tu interior, de tus hermanos, dice Rashi, así Dios hará que se levante para ti un profeta en mi lugar. Y asimismo, de profeta en profeta. Aquí este versículo promete que eventualmente surgirán otro profeta después de Moshe. Pero como habla en singular, un profeta de tu interior, ello podría ser malinterpretado en el sentido de que la Torah quiere decir que solamente se levantará un solo profeta más. Para corregir este error, aquí Rashi puntualiza que lo que el versículo promete se aplicará a una sucesión histórica de profetas, no a un solo profeta, como la Torah habla de esta idea en el contexto de la prohibición de la adivinación y la hechicería. Eso implicaría que el propósito de que haya profetas es alejar a la gente de esas prácticas paganas y eso necesariamente implica que haya profetas en todas las generaciones. Seguimos. Conforme a todo lo que solicitaste del Eterno tu Dios en Joreb, en el día de la congregación, diciendo, no puedo escuchar, está hablando del día de Monte Sinaí, no puedo seguir escuchando la voz del Eterno mi Dios y ya no puedo ver este fuego inmenso para que no muera. Y el Eterno me dijo, bien ha hecho en lo que han hablado. Yo haré levantar para ellos a un profeta en medio de sus hermanos, como tú, y yo pondré mis palabras en su boca para que él les diga todo lo que yo le ordene. Y sucederá que el hombre que no escuche mis palabras, que él hable en mi nombre, yo mismo lo reclamaré de él. Pero el profeta que premeditadamente hable alguna palabra en mi nombre, aquello que yo no le ordené hablar, o que hable en nombre de Dios ajeno, ese profeta morirá. Dice Rashi, aquello que yo no le ordené hablar, pero sí ordené a su colega. El versículo no dice que yo no ordené, sino que yo no le ordené, lo cual implica que Dios posiblemente transmitió un mensaje profético a otro profeta. Esto quiere decir que aquí la Torah también prohíbe que un profeta comunique al pueblo un mensaje profético que Dios comunicó a su colega suyo. ¿Y cómo puede ser? Hay unos que dicen los comentaristas también, de que cuando un profeta recibía un mensaje, se sabía que era él, todos los profetas lo recibían también, al mismo tiempo. Solamente que él estaba a cargo, ya por ser él
la fuente de la cual Hashem quiere mandar su mensaje, él era el que tenía que interpretar la profecía y decirla. O que hable en nombre de Dios ajeno, dice Rashi, es incluso si enunció acertadamente la ley de la Torah, prohibiendo lo prohibido y permitiendo lo permitido. El versículo no solo prohíbe que un profeta hable en nombre de un ídolo con el fin de enunciar un mandato o ley contrario a las leyes de la Torah, como prohíbe en términos absolutos hablar en nombre de Dios ajeno. Eso implica que está prohibido que lo haga incluso si lo que ordene coincide plenamente con las demás leyes de la Torah. Seguimos, morirá por estrangulamiento. Dice aquí, el Talmud afirma toda muerte enunciada en la Torah en términos generales, sin especificar qué tipo de muerte se refiere a estrangulamiento. En el mismo tratado en el folio 52b hay una discusión entre dos sabios talmúdicos respecto al principio legal que sirve de base a esta ley. Según Rabbi Oshaya, como se considera que la muerte por estrangulamiento es la menos severa de todas, y no sería lógico imponer un tipo de muerte más severo, ello implica que si la Torá no especificó el tipo de muerte, se asume que se refiere al estrangulamiento. Y según Revi, se hace una analogía entre la muerte aplicada directamente por Dios y la enunciada en términos generales para que la aplique el tribunal. Así como la muerte causada directamente por Dios no deja huellas físicas evidentes, lo mismo se aplica al tipo de muerte aplicada por el tribunal. Por tanto, siempre que la Torá no haya especificado a qué tipo de muerte se refiere, se asume que es al estrangulamiento, que tampoco deja huellas físicas marcadas. Seguimos, dice Rashi, hay tres tipos de individuos involucrados en profecía cuya muerte es aplicada por mano del ser humano. Es decir, por mano del tribunal, compuesto por 23 jueces calificados. El que profetiza lo que no escuchó de Dios, esto está explícitamente prohibido en la frase lo que yo no le ordené hablar. El que transmite al pueblo lo que no fue dicho a él, pero fue dicho a su colega. Esto está implícito en el énfasis que sobre él hace el versículo al decir lo que yo no le ordené. Y el que profetiza en nombre de ídolos. Eso está explícitamente prohibido en la frase o que hable en nombre de dioses ajenos. Pero el que suprime su profecía, es decir, que Dios le comunicó un mensaje profético para que él lo transmitiera al pueblo, pero él lo calla, el que viola las palabras de un profeta o el que viola sus propias palabras de profecía, su muerte es aplicada por mano del cielo. Como se declara, yo mismo lo reclamaré de él. Se explica Rashi. Seguimos. Y cuando tú digas en tu corazón, ¿cómo he de reconocer la palabra que el Eterno no ha hablado? Cuando diga tu corazón, dice Rashi, en el futuro ustedes dirán esto. Cuando llegue Hananías ben Azor y profetice, he aquí que en este momento los utensilios de la casa del Eterno están siendo devueltos rápidamente de Babel, pero en aquel entonces Jeremías, el profeta Jeremías, se paraba y clamaba por los pilares del templo, por el mar, etc., así como por los demás utensilios que no partieron al exilio con el rey Jehonías, cuando éste fue exiliado, afirmando que serán llevados a Babel con el exilio del rey Tzidkiyahu. Bueno, estos pilares se hallaban en el primer templo que construyó el rey Salomón. El mar era una especie de lavadero gigante que había en el primer templo, era llamado mar debido a su gran tamaño, dice aquí. Jehonías fue llamado Jehoiaquín, fue rey del reino de Judá, fue exiliado por Nebuchadnezzar 11 años antes de la destrucción del primer templo. Tzidkiyahu fue el último rey del reino de Judá, con él concluye definitivamente la época del primer templo. Seguimos, lo que ese profeta hable en nombre del Eterno y ese evento no acontezca ni llegue, esa es la palabra que el Eterno no habló. Ese profeta lo habrá hablado con premeditación, no le tendrás miedo. Dice Rashi, y diga, esto es lo que está destinado a ocurrirles, pero ustedes ven que no ocurrió,
Esa es la palabra que el Eterno no habló. Y entonces mata a ese falso profeta. Y ustedes dicen, eso aplica a la profetisa acerca del futuro, al que profetiza acerca del futuro. Pero si un hombre viene y dice, hagan esto o lo otro, puesto que yo hablo por boca del santo bendito es, ¿de qué modo podemos saber si es un profeta falso o verdadero? La respuesta es, ya les ha sido ordenado que si ese hombre viene para hacer que te apartes de incluso un solo de los preceptos de la Torah, no le deberás escuchar, a menos que estés absolutamente seguro que se trata de un hombre completamente justo, como el profeta Eliao en el monte Carmel, que dijimos que él hizo ahí cosas que de por sí está en contra de la Torah, pero como lo hizo una sola vez, está permitido una sola vez, pero no más que eso. Quien ofreció una ofrenda en una plataforma de culto, en una época en la que estaban prohibidas las plataformas de culto, con el propósito de proteger a Israel de la idolatría. Todo se juzga conforme a las necesidades del momento y la necesidad de imponer una valla protectora para cerrar una brecha. Es por eso que se declara respecto a un profeta verdadero, a él deberás escuchar. Es decir, para proteger al pueblo de Israel de un daño o transgresión mayor, según sean las exigencias del momento específico. No le tendrás miedo, dice Rashi, es decir, no te retengas de aducir razones para condenarlo y no tengas miedo de ser castigado a causa de él. Entonces, con esto hemos terminado el capítulo 18 para empezar el capítulo 19, Besrat Hashem. Que tengamos buen día.